Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Puede el profesionalismo vencer a un viejo amor? Neslihan Atagul habla claro sobre trabajar nuevamente con Burak Özçivit. Queridos amigos, hoy el mundo del espectáculo turco se ha detenido por completo, y la razón tiene dos nombres que, cuando se juntan, provocan un verdadero terremoto emocional: Neslihan Atagul y Burak Özçivit. Desde hace semanas, el rumor de un nuevo proyecto que reuniría a estas dos leyendas de la pantalla ha estado circulando por los pasillos de las productoras y llenando de esperanza los corazones de millones de fanáticos. Sin embargo, lo que comenzó como un simple rumor de trabajo se ha transformado en un drama personal que ha sacado a la luz sentimientos que muchos creían enterrados bajo 7 llaves. La gran pregunta que todos nos hacíamos era: ¿podrán dejar atrás su apasionado pasado para trabajar juntos? Hoy, tenemos la respuesta, y ha venido directamente de los labios de la bella Neslihan, en una declaración que ha dejado helados a los periodistas y, sobre todo, a Burak. Todo sucedió durante una rueda de prensa muy concurrida esta mañana. El ambiente estaba cargado de electricidad. Se sentía en el aire que algo importante iba a suceder. Cuando Neslihan entró al salón, lucía impecable, pero su mirada tenía una seriedad que no solemos ver en ella. A su lado, aunque manteniendo una distancia prudente, estaba Burak Özçivit, quien intentaba sonreír, pero sus ojos delataban una inquietud evidente. Los reporteros, ansiosos por obtener la exclusiva del año, no tardaron en lanzar la pregunta que todos querían hacer, pero que nadie se atrevía a formular en voz alta. Finalmente, un valiente periodista levantó la mano y disparó: Neslihan, todos conocemos la historia que tuviste con Burak, esa química que traspasó la pantalla y se convirtió en leyenda. ¿Crees que es posible trabajar profesionalmente cuando hubo tantos sentimientos involucrados? ¿No tienes miedo de que las cenizas vuelvan a encenderse? El silencio que siguió a esa pregunta fue ensordecedor. Se podía escuchar el vuelo de una mosca. Todas las cámaras hicieron zoom en el rostro de Neslihan, esperando ver una reacción de enojo o evasión. Pero ella, con una madurez impresionante, respiró hondo, miró brevemente a Burak, quien parecía contener la respiración, y luego se dirigió a la prensa con una firmeza que nos puso la piel de gallina. Neslihan Atagul dijo textualmente: escuchen bien, porque solo lo diré una vez. Burak es un gran actor y el proyecto es magnífico. Pero quiero que quede muy claro, con Burak, el trabajo es una cosa, y los sentimientos son otra muy distinta. No mezclaré mi carrera con mi corazón nunca más. Increíble. Esas palabras resonaron como un veredicto final. Neslihan está trazando una línea roja, un muro de contención para protegerse. Pero, ¿a quién intenta convencer realmente? ¿A la prensa, a los fans, o a ella misma? La frase "el trabajo es una cosa y los sentimientos son otra" sugiere que los sentimientos todavía existen, que están ahí, latentes, y que ella está haciendo un esfuerzo monumental para mantenerlos a raya. Burak, al escuchar estas palabras, bajó la mirada por un segundo, un gesto que muchos interpretaron como dolor o resignación. Sin embargo, cuando le tocó hablar a él, decidió seguir el juego de Neslihan, aunque con un matiz mucho más emocional. Burak respondió: respeto profundamente la postura de Neslihan. Ella tiene razón, somos profesionales ante todo. Pero no puedo negar que trabajar con ella despierta una energía única que no he sentido con nadie más. Si ella dice que es solo trabajo, entonces será solo trabajo, aunque mi corazón recuerde otras épocas. Vaya confesión indirecta. Mientras Neslihan intenta poner barreras, Burak parece estar derribándolas con su sinceridad. Aunque mi corazón recuerde otras épocas, dijo él. Amigos, esto es dinamita pura. Estamos ante un duelo de emociones. Por un lado, la razón y la frialdad de Neslihan intentando controlar la situación; por el otro, la nostalgia y la pasión contenida de Burak. Fuentes cercanas a la producción aseguran que, detrás de bastidores, la tensión es palpable. Se dice que en los ensayos de lectura de guión, cuando sus miradas se cruzan, el aire se vuelve denso. Un miembro del equipo técnico comentó en secreto: es imposible que sean solo amigos o colegas. Cuando se miran, hay una electricidad que nos asusta a todos. Neslihan dice que es solo trabajo, pero sus manos tiemblan cuando Burak se acerca demasiado. Esta situación nos lleva a preguntarnos si realmente podrán soportar meses de rodaje, escenas románticas y largas horas juntos sin que esa barrera que Neslihan ha construido se derrumbe. La historia nos ha enseñado que donde hubo fuego, las cenizas quedan, y en este caso, parece que no son solo cenizas, sino brasas ardientes esperando un poco de oxígeno para volver a ser una llama incontrolable. Los fanáticos en las redes sociales están divididos. Algunos aplauden la profesionalidad de Neslihan y su capacidad para poner límites claros.
Dicen que es una mujer empoderada que sabe lo que quiere y que no dejará que un viejo amor arruine su carrera. Otros, sin embargo, creen que esta declaración es solo una fachada, una máscara para ocultar que todavía muere de amor por Burak. Comentarios como sus ojos decían lo contrario o nadie aclara tanto si no le importa inundan Twitter e Instagram. Y es que, queridos amigos, el lenguaje corporal no miente. Durante la conferencia, cada vez que Burak hablaba, Neslihan jugaba nerviosamente con su anillo o desviaba la mirada. ¿Es eso indiferencia o es miedo a caer de nuevo? Además, hay otro factor en esta ecuación, sus vidas actuales. Ambos tienen sus propios caminos, pero aceptar este proyecto es como abrir la caja de Pandora. Neslihan añadió más tarde, en una entrevista individual, no soy la misma mujer de antes. He aprendido a separar mi alma de mi oficio. Burak será mi compañero, mi pareja en la ficción, pero cuando el director diga, corte, cada uno volverá a su realidad. No hay espacio para la confusión. Palabras duras, palabras de acero. Pero Burak, en un tono más melancólico, cerró su intervención diciendo, la vida da muchas vueltas. Acepté este papel porque confío en nuestra magia. Lo que pase fuera de cámara, solo el destino lo sabe. Esto es un juego peligroso de seducción y rechazo. Neslihan quiere mantener el control, quiere demostrar que ha superado el pasado, que Burak ya no tiene poder sobre ella. Pero Burak, con esa calma y esa seguridad, parece estar esperando pacientemente, sabiendo que la química entre ellos es inevitable. Es una batalla entre la mente y el corazón. La prensa turca ya ha bautizado este proyecto como el desafío del amor, porque realmente será un desafío ver si pueden mantener esa promesa de solo negocios. Imaginen tener que besar, abrazar y mirar con amor a la persona que marcó tu vida, y luego tener que fingir que no sientes nada cuando las luces se apagan. Es una tortura emocional que solo los actores más grandes pueden soportar, o tal vez, es la excusa perfecta para revivir lo que nunca debió terminar. Neslihan ha sido valiente al hablar tan claro, al poner los puntos sobre las íes, pero a veces, cuanto más nos negamos a algo, más cerca estamos de caer en ello. La frase de Uygular Vasca, los sentimientos son otra cosa, quedará grabada en la historia de este drama. Ella admite que los sentimientos son una entidad separada, algo que existe por sí mismo, y eso es lo más peligroso. No dijo no hay sentimientos, dijo que son otra cosa. Ahí está la clave, amigos míos. Nosotros estaremos vigilando cada paso, cada foto del set de grabación y cada nueva declaración. Porque esto no es solo una noticia de una serie nueva, es la historia de dos almas que se reencuentran en el escenario más público posible. ¿Ganará la razón de Neslihan o la pasión de Burak? Es una incógnita que nos mantendrá pegados a la pantalla. Por ahora, nos quedamos con la imagen de esa rueda de prensa, ella firme y distante, él esperanzado y nostálgico. Dos posturas, un mismo pasado y un futuro incierto. Hemos llegado al final de este video cargado de tensión y emociones fuertes. Es un tema delicado y fascinante a la vez. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes, mi querida audiencia, sobre esta situación tan compleja. ¿Creen que Neslihan Atagul podrá mantener su palabra de separar el trabajo de los sentimientos durante todo el rodaje? ¿Piensan que Burak tiene razón al dejar la puerta abierta al destino o debería respetar más los límites de Neslihan? Y la pregunta del millón, ¿ustedes podrían trabajar día a día con el gran amor de su pasado sin que les afecte? Por favor, dejen sus opiniones y experiencias en los comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún detalle de este drama y darle un gran like al video. Hasta la próxima, amigos.